pensando qué podíamos compartir hoy día, siendo esta tarde el último mensaje de diciembre del año 2017. Y no me fue difícil decidir el tema. No fue difícil decidir el tema. En particular, lo que tiene que ver con Dios es soberano, inclusive en el sufrimiento humano. Y cuando uno quiere encontrar en la Biblia algo acerca del sufrimiento, en el Nuevo Testamento uno puede ir a todo el Nuevo Testamento, uno puede ir a Primera de Pedro, por ejemplo, un libro muy emparentado con el sufrimiento cristiano, pero cuando uno va al Antiguo Testamento, es fácil cuando uno dice, ¿dónde encontramos del sufrimiento en el Antiguo Testamento? Fácil llegamos a este libro que nosotros estamos mirando hoy día, el libro de Job. Y la razón por la cual no me fue difícil llegar al tema que quiero compartir hoy es porque yo sé, y con algunos de ustedes, con más detalles que con otros, pero sé que aquí, en esta congregación, hay personas que en este año 2017 han sido afligidas por alguna circunstancia, alguna situación que quizás nunca antes les había sucedido. Quizás para algunos desde un aspecto humano, ha sido el peor año de sus vidas. Otros quizás están en medio de eso. Hay algunos de ustedes que están en medio de eso. Ni siquiera ha sido algo que ya ha pasado, sino que están en medio de una circunstancia de profunda aflicción, dolor, angustia, temor, confusión por algo que ha pasado, sea con un diagnóstico médico, sea a través de una situación en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, sea alguna situación financiera, sea algún proyecto, sea algún negocio, sea con un hermano en la iglesia, sea con alguien en tu vecindario. Yo soy consciente de que hay algunos de ustedes han pasado situaciones y hay otros de ustedes que están justo en el medio de situaciones difíciles. Están sufriendo en este mismo momento. ¿Entiende por qué no me fue difícil llegar a este tema? Y alguien diría, ¿y al resto que no ha entrado en estas dos primeras categorías, le tengo que decir algo? Usted va a entrar. Y no les estoy dando una profecía ni nada por el estilo. Estoy solamente haciendo eco de las palabras de casi todos los autores del Nuevo Testamento. Empezando Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Pablo, el primer mensaje que Pablo le da a personas que se han convertido, les dice esto. No les dice todo va a estar bien, no les dice que ustedes van a ganar siempre, les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si usted no ha pasado, si usted no está, usted va a entrar eventualmente. Y es bueno que todos nosotros aquí usemos la Biblia para que informe nuestra visión de la vida. Nosotros debemos tener una perspectiva bíblica de la vida, incluyendo una perspectiva bíblica de lo que es el sufrimiento. ¿Para qué? Para que usted no desperdicie su sufrimiento, número uno, para que usted glorifique a Dios en medio del sufrimiento y para que usted tenga esperanza aún en medio del sufrimiento. Vamos a mirar estos 10 versículos brevemente. Vamos a usar este pasaje para que nos pueda informar cómo debemos nosotros mirar estos 12 meses que han pasado, pero también cómo podemos mirar los 12 meses que vienen de aquí en adelante.
Estos 12 meses del 2017 y estos 12 meses que vienen del 2018. Solamente algunas generalidades acerca del libro de Job. El libro de Job se cree que fue escrito en la era patriarcal de Israel, o, para decirlo de una manera más histórica, se cree que fue escrita en el tiempo antes de Abraham. Algunos estiman que el libro de Job no fue escrito después del Éxodo, porque en ninguna parte del libro hay alguna referencia acerca de la ley de Dios que fue dada en Éxodo 20. Y la razón por la cual creen que fue en el tiempo de Abraham es porque en ese tiempo, como no había sido instituido el sistema de sacrificios en el que los sacerdotes venían y ofrecían sacrificios a Dios en favor del pueblo, Job es quien él ofrece sacrificios a Dios en favor de sus hijos, y eso lo leemos en el capítulo 1. Al margen de eso, de saber y poder identificar cuándo fue escrito el libro de Job, la experiencia o las experiencias que se narran en el libro de Job siguen siendo relevantes para nosotros hoy día, en particular cuando tiene que ver con el tema del sufrimiento. En el capítulo 1 lo que ha pasado es que Dios le da permiso a Satanás, porque Satanás le dice: la razón por la cual ese hombre Job te sirve y es fiel a ti es porque tú lo has cercado y tú lo has bendecido. Él te sirve a ti, él te glorifica a ti porque es por conveniencia de él. Pero si tú le quitas todo lo que tú le has dado, tú vas a ver cómo blasfema contra ti. Eso le dice en el capítulo 1, versículo 11. El Señor le dice: no, Job es un hombre recto, temeroso del mal, apartado del mal. Y le dice: tócalo, pero no lo toques a él. Ese día él pierde su ganado, sus bienes, él pierde a sus siervos y él pierde en un solo día a sus 10 hijos. El capítulo 1 termina diciendo: Job se para, dice, se rasga las vestiduras, el manto, adora y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es la conclusión que él tiene ahora. Y así llegamos al capítulo 2. Antes de entrar a desarrollar esto, quiero leerles algo. Ignacio de Antioquía fue un pastor en el primer siglo, justo después que los apóstoles murieron. Cuando Pedro, Juan, Pablo murieron, quedaron lo que hoy día se conocen como los padres apostólicos. Fue la generación después de los apóstoles. Policarpo de Esmirna es uno de ellos, Clemente de Roma es otro, y otro es Ignacio de Antioquía, o Antioquía si usted quiere. A él lo apresan y a él lo condenan a muerte, pero desde donde lo encerraron, a él lo iban a llevar a Roma. Para matarlo, lo iban a entregar a las fieras. Y él iba preso en cadenas, rodeado de 10 soldados romanos. Antes de llegar a cada ciudad, Ignacio escribía una carta a la iglesia de la ciudad donde él iba a llegar. Antes de llegar a Roma, que era su destino final, él también escribe una carta. En total escribió Ignacio 7 cartas. Y en esta carta, él quiere avisarle a la iglesia de Roma que no lo liberen. Él sabía que cuando él llegara a Roma, la iglesia iba a hacer todo lo posible por liberarlo para que él no sea martirizado en el Coliseo romano. Y él les pide a ellos: por favor, no hagan nada. En otras palabras, déjenme morir
Una parte de la carta dice Ignacio: escribo a todas las iglesias y hago saber a todos que de mi propia decisión muero por Dios, a menos que ustedes me estorben. Dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que a través de ellas puedo yo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios y soy molido por los dientes de las fieras para que pueda ser hallado pan de Cristo. Antes, traigan a las fieras para que ellas puedan ser mi sepulcro. Entonces seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Cuando el mundo ya no pueda ver mi cuerpo, rogad al Señor por mí, para que por medio de estos instrumentos pueda ser hallado un sacrificio para Dios. No estaba loco Ignacio. Obviamente, para la mente moderna, Ignacio estaba loco. Pero Ignacio tenía una visión del sufrimiento casi parecida a la de Job. No es que sea esto patrimonio exclusivo de Job, el pueblo de Dios, y cité algo que no está en la Biblia. Esto es un documento extra bíblico para que nosotros podamos ver que esta siempre ha sido la respuesta de hombres y mujeres de Dios que han entendido algo de Dios y algo acerca del sufrimiento. Al final quiero leer algo más de Job, de Ignacio, pero 3 cosas quiero que miremos nosotros desde este versículo, capítulo 2, versículo 1 al 10. Número 1, lo primero que yo quiero que miremos, y son 3 cosas que al menos podemos decir, Job sabe acerca del sufrimiento. Job sabe por lo menos desde este capítulo 2 3 cosas respecto al dolor, a la angustia, a la tribulación, a los problemas, a la aflicción, al sufrimiento. Número 1, ¿qué sabía Job? Job sabía que el justo también es afligido, o el justo también padece. Noten el versículo 3 lo que Dios dice acerca de Job. Es Dios diciendo a Satanás: ¿tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal y que todavía retiene su integridad. Entonces Dios está diciendo que Job era un hombre temeroso. Y ahora, yo sé que es cierto que muchas veces la aflicción para el cristiano llega por sus errores y sus pecados. Nuestros propios pecados traen aflicción. Pero también es bueno saber y estar persuadido que el justo también va a ser afligido. Hay veces solo por el hecho de estar viviendo en un mundo que está caído, afectado por el pecado. En realidad esa debería ser la primera conclusión. Sufrimos porque vivimos en un mundo que, aunque fue creado por Dios y era bueno, el mundo, la creación, está afectada y corrompida por el pecado. Y aparte de eso, la Biblia también nos enseña, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 7, versículo 15, que hay justo que perece por su justicia, y hay impío que por su impiedad alarga su vida. Es más, el libro de Proverbios, que escribió Salomón en la mayoría, está escrito para enseñarnos que por lo general, y preste atención a la expresión por lo general, el libro de Proverbios está escrito para enseñarnos que por lo general una vida recta va a desatar la bendición de Dios. Por lo general, una vida de obediencia va a desatar el bienestar y la abundancia de Dios para nuestras vidas. Pero el libro de Job nos ayuda a tener una perspectiva más completa. Porque es cierto que por lo general la obediencia a Dios, la integridad, será recompensada, y la integridad y la justicia nos va a librar del mal. Pero recuerden que eso no es una garantía.
El libro de Job está puesto para decirnos también que la justicia también puede desatar aflicción y persecución. Esto no es una ecuación de que si te va bien es porque estás haciendo las cosas bien y si te va mal es porque estarás haciendo las cosas mal. El libro de Job nos guarda de ese error. ¿Se entiende, mis hermanos? El libro de Job también nos ayuda a contemplar esta verdad, de que el justo también padece, el justo también será afligido. Por eso es que Pedro decía, no se sorprendan cuando el fuego de la prueba llegue como si alguna cosa extraña ha sucedido. Eso es lo primero que sabe Job. Job sabe que el justo también es afligido. 2, Job sabe, y preste atención a las palabras que yo voy a usar. Job sabe que es Dios quien ordena el bien y el mal. Leamos el versículo 6. La palabra más importante para este efecto de ese versículo 10 es esta. Escuche lo que dice. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. La palabra más importante o la frase más importante de ese versículo 6, ¿sabe cuál es? Jehová dijo. ¿Quién dijo? O puede usted decirlo de esta manera, Dios decretó. Es bueno saberlo especialmente ahora que gran parte de la iglesia cristiana decreta. Yo decreto que pasa esto y no pasa nada. ¿Por qué? Porque usted no es Dios. El único que decreta es Dios. Deberíamos decretar de que nosotros no somos nadie para quien decretar. Job sabe que es Dios quien ordena el bien y el mal. Dios en este pasaje está dando autorización. Dios está ordenando que algo malo le suceda a Job. Y digo la palabra ordenando porque Dios no es el autor del mal, pero Dios ordena que el mal exista. Y en este caso, que Satanás toque a Job. La Biblia enseña, mis hermanos, que Dios no solamente es creador del universo, la Biblia enseña que Dios es sustentador de su creación. Estas dos palabras, Dios es creador y Dios es sustentador. Esto implica que Él gobierna su creación, Él dirige su creación, es quien ordena todos los eventos de su creación. Dios es quien ordena que la nieve descienda, decía Job. Dios es quien ordena que los pajarillos caigan al suelo de acuerdo a Jesús. Dios es quien ordena quiénes serán los reyes de las naciones de acuerdo a Daniel. Dios es quien ordena que oscurezca y venga la noche de acuerdo al salmista en el Salmo 104. Dios es quien ordena que venga la lluvia y los tiempos fructíferos de acuerdo al apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Job sabe que Dios es quien ordena el bien y el mal. El gran problema que tienen muchos con eso es pensar que Dios no está en control. El argumento va quizás así: Dios está en control, pero no le eche la culpa de lo malo. O Dios no está en control de lo malo. Póngase a pensar en la implicación de eso. Yo entiendo, y eso ha sido a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana, la motivación es noble, es guardar a Dios de relacionarlo con el mal. Pero si usted dice que Dios no es responsable del mal, usted está afirmando algo, que hay cosas en esta creación de las cuales Dios no tiene ningún control. Y usted estaría diciendo que en efecto Dios no tiene control. Esa clase de Dios no es digno de mi confianza. ¿No?
¿Cómo yo voy a ir delante de Dios y decirle, Señor, tú que tienes control de esto, ¿puedes tú hacer algo? Y Dios me diga, no, Gerson, yo no, eso no. Sería llevar ese argumento hasta las últimas consecuencias. Sería terrible para un cristiano pensar que Dios no es quien tiene control de todas las cosas. Aparte de todo eso, ese argumento no está en armonía con las Escrituras. Job sí sabía eso. Note cuando él dice, en el versículo 10, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Él está afirmando. O sea, aunque es una pregunta retórica, lo que él está haciendo es afirmar que Dios es quien está detrás del bien y detrás del mal, de todo el bien y el mal que sucede en su creación. Ahora, algunos, por tratar de proteger a Dios, han dicho que esto es producto de la desesperación de Job y no podemos tomarlo como una declaración verdadera. De que ¿cómo tú vas a pensar que eso es cierto cuando este hombre está desesperado y está diciendo cosas desesperado? Pero en el capítulo 1, él vuelve y dice lo mismo, y en el capítulo 13, él dice algo parecido. En el capítulo 1, él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él sabía de que todo lo que Jehová dio, en otras palabras, Él me dio los hijos, Él me dio esto, Él me dio lo otro, y Él también es el que me los quita. En el capítulo 13, versículo 15, Él dice, Job dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo sé, antes de continuar y probar de que esto no es un argumento o esto no es un arranque de locura de Job, sino que esto es el testimonio de las Escrituras. Job no está diciendo nada contrario a lo que otros autores están diciendo. Antes de eso, me gustaría responder a dos posibles objeciones. Porque alguien pudiera decir, quizás usted aquí, usted pudiera decir, no, yo no acepto eso. Yo no acepto que Dios envía el mal. No, yo no dije que Dios envía el mal. Yo dije que Dios ordena el mal. El autor del mal no es Dios. Pero si Dios no hubiese querido que Satanás toque a Job, Satanás no hubiera tocado a Job. Por eso yo le pedí que mirara el versículo 6 y Dios dijo, Dios decretó que Satanás tocara a Job. Hay dos objeciones. Una objeción y que a veces se usa la Biblia para eso. La primera es decir, no, yo no creo eso que Dios envía el mal o que Dios ordena el mal. Porque la Biblia dice que Dios es el Padre de toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Se acuerda? Santiago 1:17. ¿Sí? Entonces dice, Dios no puede ordenar el mal porque Él es el Padre de toda buena dádiva y todo don perfecto. El problema es que eso lo está diciendo porque mirando el contexto de lo que está diciendo Santiago, es que Santiago está diciendo que hay muchos hombres que no quieren asumir su responsabilidad cuando pecan y le echan la culpa a Dios y dicen que Él los tienta. Pero Él dice, no, Dios no tienta a nadie. Cuando ustedes pecan, dice Santiago, ustedes pecan por sus pasiones. Y ahí es donde dice, Él es el Padre de toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero ese texto no está diciendo nada que Dios deja o no ordena el mal. No es un buen ejercicio usar ese versículo para enseñar de que Dios no está en control del mal. Número 1. Y número 2, otro versículo. Es este. No creo. De repente usted está aquí, usted está escuchando y hay un versículo que le pasa por su mente y dice, con este lo voy a agarrar. No es conmigo, mi hermano, mi hermana. Es con la Biblia. Usted tiene que resolverse con la Biblia, entenderse con la Biblia. Pero si le ayuda a esto, mi hermano, mi hermana, alguien pudiera decir, no, porque la Biblia dice, en Proverbio 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces alguien pudiera usar este texto y decir,
Ya ves, Dios no puede darte algo que te entristezca. ¿No nos da Dios los hijos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Son una bendición los hijos? ¿Nos entristecen los hijos? Oh, muchísimo. Ese ejercicio no es bueno. No es bueno eso. No es bueno pensar de que, este versículo dice que todo lo que Dios te da no te produce amargura ni tristeza. No, ya con ese argumento se dañó todo. Pero ¿qué es lo que está diciendo Salomón? Por eso es que uno tiene que leer el pasaje con dos criterios: a la luz de su contexto inmediato, número uno, y a la luz del contexto total o general de las Escrituras. Una declaración debe ser interpretada, leída, entendida a la luz de su contexto inmediato y también a la luz del contexto general de todo el testimonio, de todo el tenor de las Escrituras. Por eso es que hay lo que se llama teología bíblica. La teología bíblica enseña que la Biblia tiene un solo tema y es Dios salvando pecadores en la persona de su Hijo Jesucristo. Cualquier otro tema que se quiera sobreponer sobre eso no le hace justicia al tema de las Escrituras. ¿Qué podemos decir de Proverbios 10:22? La bendición de Dios al final tiene el fin de enriquecernos, de hacernos más bienaventurados y no miserables. El resultado final de lo que Dios trae, o la bendición de Jehová, es hacernos más ricos, espiritualmente hablando, más completos, más maduros, más felices, pero eso no elimina la posibilidad de que Dios use instrumentos para lograr ese objetivo, como la aflicción. Usar ese versículo para decir, no, todo lo que Dios te da no puede hacerte daño. No. Al final, lo que Dios nos ha dado y la bendición más grande que Dios nos ha dado se llama Jesucristo. Al final, eso va a producir, aunque hoy es cierto, y al final también riquezas. Y no va a haber tristeza con eso. Pero Dios se reserva de usar instrumentos como la aflicción para llevarnos a ese. Job no está diciendo nada descabellado, mis hermanos. Él no está hablando producto de la ignorancia, de la desesperación, de la incredulidad. Esto, lo que él está diciendo, refleja todo el testimonio de las Escrituras y de hombres como Salomón, José, David, Jeremías, y mujeres como Ana, la mamá de Samuel. Quiero leer 1, 2, 3, 4, 5 versículos solamente, y son de 5 autores distintos. 5 personas distintas en 5 tiempos distintos. Escuche lo que ellos dicen. Ana, después que da a luz a Samuel, primera de Samuel, ella hace un cántico. La Reina Valera le pone el cántico de Ana. Escuche lo que Ana decía acerca de Dios. Jehová mata. Hereje mata, Ana. Ana es un hereje porque dice que Jehová mata, cuando dice la Biblia que el diablo es el que mata. Y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Él abate y él enaltece. Eso está en 1 Samuel capítulo 2. Lo que Ana está confesando es que cuando tú veas algo, ahí está Dios obrando. Sea dando vida, sea quitando vida, sea empobreciendo, sea enriqueciendo, ahí está Dios. 2, Susana. 2, José. Cuando él se encuentra con sus hermanos, después de años, sus hermanos lo han vendido, lo han tratado mal, lo han despreciado. Y cuando él se encuentra con sus hermanos, en Génesis capítulo 45, versículo 5, él le dice a sus hermanos, no les pese, no se entristezcan el haberme vendido. Dios me envió aquí. Dios usó el rechazo, el maltrato, la maldad de sus hermanos y Dios obró ahí. Él no dice, ustedes me enviaron aquí, no. Aquí Dios me envió. 3. Antes de leer lo que va a pasar aquí. David
está saliendo de Jerusalén porque su hijo Absalón ha tomado el trono. Y David tiene que salir huyendo porque es posible que lo maten. Y él sale con su equipo, con su gente, y él sale llorando porque tiene que dejar su ciudad, su palacio, y peor de eso es su hijo, quien lo ha traicionado. Y él comienza a caminar llorando y se aparece de lejos un familiar de Saúl, llamado Simei. Y Simei comienza a insultarlo y decirle: perverso, hijo de la sanguinaria. Y comenzó a tirarle piedras. Al lado de David estaba Abisai, que era el general del ejército de David, que por lo que dijo no es nada cristiano. Le dijo a Saúl: ¿me das permiso para ir a cortarle la cabeza? David le respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbía? Abisai le está hablando. Si él, o sea, Simei, así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Le voy a hacer la pregunta: ¿por qué Simei maldecía a David? Pero no puedo. Porque Jehová se lo dijo. Eso está en 2 Samuel 16:10. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Jehová le ha dicho que me maldiga. Eso es tener una conciencia de que Dios está detrás de todo lo que nos sucede. Quiero terminar con 2 textos. Eclesiastés 7:14. Escuche lo que dice. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En otras palabras, cuando tú veas cualquier circunstancia, adversidad o prosperidad, mira arriba. Él está en control de eso. Él es quien ha ordenado todo eso. Él hizo lo uno como lo otro. Job no está diciendo nada descabellado. Él no está hablando producto de su tristeza, aunque está triste. No está hablando producto de su amargura, aunque está amargado. Y el último es Lamentaciones. Jeremías dice en el versículo 37, capítulo 3, versículo 37 y 38. Escuche lo que Jeremías dice. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Más claro que eso. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y después en el versículo 38, escuche lo que dice. De la boca del Altísimo no sale, en forma de pregunta lo hace, ¿no sale lo malo y lo bueno? Es una pregunta retórica. Respuesta: yes. De la boca, o sea, ¿no es Dios quien decreta eso? Yes, Jeremías. Yes, Job. Job no está diciendo nada extraño. Está siendo congruente con lo que otros han dicho. Las palabras de Job están en armonía con las Escrituras. Que Dios es quien ordena el bien y el mal. 3. ¿Qué es lo tercero que sabe Job? Que la actitud correcta ante los problemas es recibirlos. Que la reacción correcta a la aflicción es abrazarlos. No aceptarlos resignados, no aceptarlos con resignación y pesimismo, es más bien recibirlos con la actitud y la postura correcta. No dice, note que dice en el versículo 10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Lo que implica es, debemos recibir el bien y el mal porque ambos vienen de Dios. Dios es quien los ordena.
Cuando recibimos el mal, lo que Job nos está tratando de decir es, debemos tener la misma actitud que cuando nosotros recibimos el bien. Esto ayuda, porque deberíamos preguntarnos, ¿y cómo recibimos de Dios el bien? ¿Cómo es que nosotros recibimos? Porque dice, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que yo recibo de Dios el bien? Recibir de Dios el bien es saber y reconocer que Dios lo ordena. Cuando algo bueno me sucede, es que Dios lo ha ordenado. Y lo hace para nuestro provecho y debemos dar gracias a Él por ese don. ¿No? ¿Y cómo uno recibe el mal? De la misma manera. Es saber y reconocer que Dios lo ordenó para nuestro provecho. Y también debemos dar gracias a Dios por ese don. Es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, cuando Timoteo está down, desanimado, está avergonzado de su fe, triste. Se ha acobardado Timoteo. Por eso le dice, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, Timoteo. Este era un líder de la iglesia primitiva. Uno de los líderes más influyentes que hubo en la iglesia. Estaba por los pisos. Y le dice, Pablo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Le está diciendo, abraza el sufrimiento, Timoteo. No lo rechaces. Tu vida está en las manos de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, hay un texto que demuestra lo mismo. Pablo le dice a los filipenses, a vosotros, filipenses, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La fe es un don, de acuerdo a este versículo, capítulo 1, versículo 29, la fe es un don que Dios nos da, pero el padecimiento también es un don que Dios nos da. Resumen, recibir el mal es saber que Dios lo ha ordenado y lo ha hecho para mi bien, aunque yo no entienda en ese momento qué de bueno saldrá. Es confiar, es abrazar la adversidad como un regalo de la mano de Dios, porque cuando trae, ordena o permite algo es para mi mayor bien. O dicho de una manera positiva, lo que Job está tratando de decir es, confiemos en Dios, descansemos en Él. Él sabe lo que hace, nosotros no. Él tiene entendimiento y sabiduría y conocimiento infinito e ilimitado, nosotros no. Podemos confiar que Él es bueno, y si Él permite algo en mi vida, por más que me duela, voy a llorar, voy a lamentar, pero puedo descansar. Hay una verdad que la tengo clara, y es que Él es bueno. No reneguemos, no nos amarguemos contra Él ni contra la gente. Demos gracias y digamos con Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. 3 observaciones que quiero hacer de este pasaje. Número 1, tan peligroso como la abundancia es la aflicción para apartarnos de Dios. Ambas tienen el potencial de robar nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios. En la abundancia, Job no se olvidó de Dios. Él tenía mucho. Sí, Dios conoce. Por eso es que Pablo advierte constantemente: si tenemos abrigo y sustento, estemos contentos, decía él. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se apartaron, se desviaron. La abundancia tiende a robarnos nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios.
Probablemente ahí está la razón por la que muchos cristianos no van a ser millonarios. Y no es porque Dios sea malo, sino porque Dios es bueno, porque Él sabe que algunos de los cristianos con mucho dinero se olvidarían completamente de Él. Lo tengo clarito, mis hermanos. Yo he contado esto. Cuando yo tenía 19 años, estaba soltero, no era creyente, tuve un accidente en la ciudad de Nueva York, en un tren. Y cuando llamo al abogado, era una abogada, me dice, esto, la ciudad no va a corte, la ciudad, they do settlements, they settle. Ellos resuelven fuera de la corte y por lo menos dan $2 millones. Comenzamos el proceso. Había un pequeño detalle, que el día que tuve el accidente no hubo un reporte de la ambulancia. Y cuando la abogada me llamó, me dijo, eran $2 millones seguros, pero no se puede hacer nada. Yo creo que Dios dijo, ese tipo, sin Cristo, soltero, en Nueva York, con 2 millones, se pierde. Hubo un tiempo que yo pensé decirle, Señor, ahora soy cristiano, ahora estoy listo. Pero mientras más veo lo pecaminoso de mi corazón, le digo, no sé si estoy listo. Si tú me mantienes con el pan de cada día, está bien, está bien. Si tú quieres que yo tenga una casa que tenga muchos cuartos, si tú crees que yo puedo estar mejor y mi corazón no se va a dañar con abundancia, tú me lo darás. Pero si tú no lo crees, tú no me lo darás y yo voy a estar bien con eso. Pero la aflicción también puede robarnos. A Job no le pasó eso, ni su abundancia, ni su aflicción. 2. Esta es la segunda observación que quiero hacer de este texto. Job no siempre tuvo la actitud correcta. Job no siempre tuvo la actitud correcta. Pero tenía el entendimiento correcto. Es decir, tenía el entendimiento correcto, sabía la verdad acerca de Dios, de Él, el sufrimiento, pero no siempre reflejaba en su vida y en su actitud y en su reacción el entendimiento que él tenía. Hubo momentos donde él reaccionó mal y dijo cosas que no estaban bien. Él en un momento en el capítulo 3 dice, me hubiese sido mejor no haber nacido. Un abortivo es mejor que yo, decía él. Maldigo el día en que nací. No siempre Job tuvo la actitud correcta. No idealicemos a los personajes de la Biblia. Por eso es que en el capítulo 42 él dice, yo hablaba lo que yo no entendía. Y en un sentido, nosotros aquí somos como Job, ¿no? Entendemos muchas cosas, pero muchas veces nuestra actitud, especialmente en el sufrimiento, no está en congruencia con lo que nosotros entendemos. Bueno, qué esperanzador que podemos ser como Job. Y es importante saber que Job, en medio del sufrimiento, tenía las verdades correctas, el entendimiento correcto. Eso es importante para nosotros. En la aflicción, mi hermano, mi hermana, usted va a necesitar verdades a las que aferrarse, a las que sostenerse. Usted va a necesitar estar bien persuadido en su fe respecto a la aflicción.
porque de otra manera no hay esperanza para nosotros. Es por eso que Pablo se lo dice a los tesalonicenses: afirmen el corazón con la gracia. Y lo que él está hablando es: asegúrense, afírmense, estén anclados, estén atornillados en su fe, en su corazón, para cuando vengan esos tiempos huracanados, esos vientos de tentación, de prueba, de aflicción, ustedes puedan estar firmes. Habiendo dicho esto, debo decir que no deberíamos villanizar a la esposa de Job. Sí, porque a veces leemos y decimos: mira qué mujer esta. A veces nos parecemos más a la esposa de Job que a Job. A los cristianos no nos gusta decir eso. Cuando ponemos en la Biblia, leemos a Saúl y a David, decimos: yo me parezco más a David. De verdad. Sí, miramos con un lente a los personajes de la Biblia y decimos: wow, mira, no. ¿Sabe por qué digo eso? No estoy haciendo apología a la esposa de Job, pero yo quiero recordarles que ella también sufrió la pérdida de sus hijos. Nosotros miramos como que ella estaba bien, como que ella estaba haciendo una evaluación. Job, ¿por qué no maldices de una vez a Dios y te mueres? Yo no creo que ella lo dijo así. Ella ha perdido a 10 hijos. A veces la miramos con ojos críticos y nos olvidamos que el mismo Job tuvo también esa actitud. Y nosotros mismos también. La tercera observación que quiero hacer es que el más terrible de todos los males no le sucedió a Job. Perdió 10 hijos. Ponte a pensar esto, mi hermano, mi hermana, que quizás estás pasando un tiempo duro en tu vida. Ponte a pensar esto. Este hombre perdió a sus 10 hijos, a quienes amaba y quien velaba por el alma de sus hijos. No era un amor solamente de un padre terrenal, era un amor de un padre que estaba profundamente consciente de un Dios santo. Y él ofrecía sacrificios por sus hijos. Perdió sus bienes. Perdió sus animales, sus servidores, perdió su salud. Y el autor es gráfico a decirnos que él se rascaba porque era algunos creen y especulan que la razón por la cual la esposa de Job, aunque dijo algo que estaba mal, pero algunos entienden que la razón por la cual ella dijo: maldice a Dios, abandona a Dios y muérete, es porque ella ve a Job tan desesperado que ella dice: ¿cómo podemos acabar con esto? Pero con todo eso que le pasó, a Job no le sucedió el peor de los males. ¿Cuál era? Abandonar a Dios. Negar su fe. Job cayó hondo, pero no cayó donde el diablo quería llevarlo. El diablo fracasó. Porque el diablo solo quería una cosa. El diablo no estaba él ocupado en hacerlo perder sus hijos, ni hacerlo perder sus bienes, ni su salud. Lo único que el diablo quería es que Job abandonara su confianza en Dios. Y la esposa de Job expresó con palabras lo que el diablo quería que Job hiciera. ¿A qué le suena eso en el Nuevo Testamento? No permitas que eso te suceda. Y Jesús le responde: apártate de mí, Satanás. Satanás trajo todo eso con el permiso de Dios para que al final él abandonara su confianza en Dios. Lo peor que le pudo pasar a Job no le pasó.
Y si es cierto, las palabras de la esposa de Job contienen veneno, esta misma palabra nosotros la vamos a escuchar o en la abundancia o en la aflicción. Y quizás, aunque no vengan de formas audibles, van a venir en formas de pensamientos, ideas. Eso es lo que el diablo quería. Job 1:11, él le dice a Dios: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso es lo que el diablo quería. Llevarlo a ese punto, como sea. O por la abundancia no lo logró, porque el hombre seguía siendo recto, confiando en Dios. Y ahora estaba tratándolo por medio de la aflicción. Usted pudiera decir: sí, pero la Biblia dice que el diablo vino a robar, matar, destruir. Así que haga lo que quiera, que destruya nuestras posesiones, que nos robe la salud, que mate nuestro cuerpo, pero si descansamos en Dios, Él no nos habrá robado nada. Él no nos habrá quitado nada. ¿Verdad? La salud hoy la tenemos, mañana no. La casa, los bienes, el carro, el trabajo, hoy los podemos tener, mañana no. La familia, hoy día la podemos tener, mañana no. Pero Él es nuestro tesoro. Y podamos decir nosotros: lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Cristo es suficiente. Nuestra hermana María Palacios, ella se congregó un tiempo con nosotros aquí. Y ella ahorita está en el hospital. Y los médicos ya no han dado esperanzas. Y ella me decía ayer: yo sé de dónde vengo. Y yo sé a dónde voy. Yo estoy tranquila. Cristo es suficiente. Y cuando yo la estaba escuchando, yo fui, la verdad, mis padres me dijeron: vamos, que ya podemos ir a visitarla ahora. Yo fui con la idea de: voy a animarla, voy a exhortarla. ¿Y sabe usted lo que pasó? Ella me apuntó a Cristo. Yo me decía adentro, y un pensamiento orando: si tú me vas a llevar así, es tu prerrogativa, Señor, cómo yo me voy a morir. Pero si es así que yo voy a morir en una cama con mis últimos días ahí, dame eso, le decía yo. Dame eso. Dame ese entendimiento. Y yo le decía a mi hermana: usted la tiene clarita. Yo estoy bien, me dice. Yo no sé qué cosa quiere. De repente Dios ya quiere que me vaya ya. Y está. Yo no sé si son días. ¡Wow! ¿Y sabe por qué yo creo ella reacciona así? Porque ella tiene más información que Job en el capítulo 2. María tiene algo que Job no tenía: la cruz. Usted y yo tenemos algo que Job no tenía: la cruz del Calvario. Eso es llamativo, que este hombre, teniendo menos que nosotros, podía decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive, y en esta mi carne yo veré al Señor. Job no tenía un Salvador que vino a morir por él en la cruz. No tenía la abundante revelación que Dios ha dado en el Nuevo Testamento respecto al sufrimiento. En un sentido, estamos en una mejor posición que Job. Porque la cruz del Calvario es para el pueblo de Dios una fuente de inagotable verdad, consuelo y esperanza en medio del sufrimiento. Job no tenía, por ejemplo, Romanos 8:1.
que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él no tenía eso. ¿Y para qué eso sirve en el momento de la aflicción? Para saber que tu aflicción no es condenación. Dios no te está condenando cuando estás sufriendo, hijo de Dios, porque tu condenación se la llevó Cristo Jesús. Dios no te está pasando factura, la factura se la pasó a Cristo hace 2000 años. Y cuando yo sufro, yo tengo que recordar, esto no es condena de Dios, esto no es ira de Dios, porque mi condena, la ira de Dios sobre mis pecados, se la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Él tampoco tenía Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien. Él no tenía eso. Él no tenía 2 Corintios 4:17. Que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. Eso es Romanos 8:18. Y 2 Corintios capítulo 4, él dice, esta leve tribulación produce en nosotros cada día un más excelente peso de gloria. Él tampoco tenía Hebreos 4:15. Jesús es nuestro sacerdote que se compadece de nosotros en el sufrimiento. Acércate a Él, al trono de la gracia. Y tampoco tenía Mateo 28. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Él no tenía eso. Y sin embargo, Él dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Él está diciendo, abracemos. Con todo lo difícil que puede ser, pero eso es un mejor escenario que el amargarse y que el pensar que nuestras vidas no están en las manos de Dios. Es un escenario sin esperanza. Pensar que nuestras vidas están en manos de un poder que Dios no controla. Y peor aún, pensar que nuestras vidas están en las manos de Satanás y de sus demonios. Por eso es que la iglesia cristiana se enfrasca peleando con Satanás y diciéndole que lo suelte, que lo suelte, que lo suelte, que lo suelte. Cuando deberíamos inclinarnos a Dios y decir, Señor, hoy día con esto que estoy sufriendo, me falta fe y confianza, dámela esa hoy día, porque al menos aquí yo sé que tú eres soberano, pero déjale saber a mi corazón que tú eres soberano. Ayúdame a confiar hoy día, ayúdame a descansar hoy día. Esto está difícil, está feo, me duele, no sé qué hacer, estoy asustado, estoy confundido. Dame tú el poder descansar hoy día en ti. Dame tú el poder, auméntame la fe. Dame un corazón que hoy día pueda confiar en ti, descansar en ti. Guárdame de amargarme contra ti. Guárdame de blasfemar tu nombre. Guárdame de abandonarte. Guárdame de desperdiciar el sufrimiento. Ayúdame a verlo como el don que tú me estás dando. Ayúdame a verlo como el regalo que tú me das, porque a través de eso tú me estás haciendo más como Cristo. Y lo que tú me estás dando yo para sufrir no es condenación. No es condenación. En Cristo, mis hermanos, nosotros tenemos tanta certeza que Job no tenía. Número uno, que el sufrimiento no es condena por nuestros pecados. Que Él se compadece de nosotros porque Él sabe lo que es el dolor. Tenemos la promesa de que Él está con nosotros todos los días, incluyendo los días tristes y de dolor. Tenemos la certeza de que todo obrará para bien. Todo obrará para bien. De que en el sufrimiento seremos formados para parecernos más a Cristo. Y que nos dará la gracia para sostenernos. Tenemos la certeza de que las tribulaciones de hoy son leves y momentáneas comparados a la gloria que Cristo compró y ganó en la cruz del Calvario. Y tenemos la certeza gloriosa de Romanos 8, 37 al 39, de que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos el pueblo de Dios de este lado de Cristo, tenemos ahora los lentes de la cruz y podemos mirar la vida y el sufrimiento desde una posición más ventajosa y podemos sacarle más provecho al sufrimiento, sufrir para su gloria y sufrir con esperanza, mis hermanos.
Sufrí con esperanza. Quiero leer la última parte de la carta de Ignacio, de la que leí al comienzo. Esa era la diferencia del sufrimiento de Ignacio. Antes de ser llevado, y la tradición dice que fue devorado, y él les dice: es bueno para mí el morir por Jesucristo. Ahora, esto no es un deseo vago. Él está diciendo esto días, quizás horas, antes de ser entregado. Es bueno para mí morir por Jesucristo. A aquel busco que murió en nuestro lugar. Job no podía decir eso. Ignacio lo dice. A aquel busco. ¿Quién es aquel? Él sufrió por mí, en mi lugar. La diferencia, o una de las infinitas diferencias que hay entre el dolor de Cristo y nuestro dolor, la aflicción de Cristo y nuestro dolor, es esta. En el dolor, usted puede decir: Padre, ayúdame. Y el Padre no te va a desamparar. Él va a estar contigo, ¿verdad? Cristo no pudo sentir eso y tener eso. Porque en la cruz del Calvario, Él fue desamparado por el Padre. No le dijo Él: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un comentarista decía: Cristo fue desamparado para que ninguno de sus hijos experimente lo que es el desamparo de Dios. A aquel busco que murió en lugar nuestro, a aquel deseo, decía él, que se levantó de nuevo por amor a nosotros. No concedáis al mundo a uno que desea ser de Dios. En otras palabras, no le den al mundo por él mismo a alguien que quiere solamente estar con Dios. Ni les seduzcáis con cosas materiales. Permitidme ser un imitador de la pasión de mi Dios. ¿Y por qué él decía eso? Porque él sabe que el Dios de los cielos se hizo hombre en la persona de Jesucristo y sufrió, se identificó con el dolor humano, para que tú puedas decir: ¿a dónde puedo ir cuando estoy llorando desconsolado? A Cristo. Él sabe lo que se siente. Él sabe, porque Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué debemos hacer entonces mientras evaluamos, mientras oramos como familia, como iglesia, como individuos, acerca de estos 365 días? Podemos mirar y podemos decir al unísono con Job: Jehová dio en este 2017, Jehová quitó en este 2017. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Recibiremos de Él el bien y el mal no lo recibiremos? Aunque Él me mate, yo esperaré en Él. Yo sé que mi Redentor vive y que en esta carne nosotros veremos al Señor. Cuando miremos estos 12 meses, que podamos decir: gracias, Señor, por haber traído todo lo que trajiste. Y cuando miremos el 2018, nuestras vidas están en las manos de Dios. Amén, mis hermanos.